Bien, hermanos, en esta mañana una vez más nos gozamos estar en su presencia y queremos atender esta lección con un corazón abierto. En el Nuevo Testamento la Biblia habla acerca de la transformación que nosotros necesitamos obrar en nuestras vidas, y hay tres textos básicamente que yo quisiera traer a consideración suya y mía para que podamos, hermanos, entender acerca del tema de la transformación. Debemos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. El primer texto que aparece en la Biblia, uno de ellos, es Gálatas capítulo 4, versículo 17. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El segundo pasaje es Romanos 8:29, el cual estaremos considerando esta mañana. Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El tercer texto que estaremos considerando será 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así es que nuestra lección, hermanos, estará distribuida a través de tres partes, básicamente tres textos que hablan exactamente de lo mismo. Iniciemos analizando y pensando acerca de Gálatas capítulo 4, verso 19. Vuelvo a repetir una forma práctica en nuestras vidas. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, es necesario entender la palabra formado o formar. La palabra formado o formar viene del griego morfo, y esto se refiere no a lo externo o pasajero, sino a lo interno y a lo que es real. Expresa la necesidad, dice, de un cambio de carácter, conducta, que corresponde a la condición espiritual interior. ¿A fin de qué? A fin de que Cristo pueda darse una conformidad conforme con Cristo. Note bien la palabra morfo, conforme, la palabra con y la palabra forma. Es decir, algo al lado de una forma y se pone con, junto, y toma esa figura o esa forma. De tal manera, hermanos, que analizando el contexto de Gálatas, se nos dice que hay cosas que impidieron a los Gálatas, bajo su contexto, impidieron que fueran como Jesús. Y yo quiero que piense detenidamente en eso. Es muy posible que esas mismas cosas estén estorbando para que Cristo sea formado en nosotros. A los Gálatas, una de ellas, hermanos, es que ellos se aferraban a la ley. Y es muy posible que nosotros nos aferremos a ciertas cosas, ciertos prejuicios, ciertas opiniones, que no logramos deshacernos de ellas, y eso evita, como evitaba la ley misma de Moisés, que Cristo fuese formado en los corazones de los Gálatas. Note bien lo que dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Puede el hombre estarse justificando por sus opiniones muy personales y no las quiere dejar? Eso evitará que Cristo sea formado en efecto en sus corazones. No solamente se aferraban a la ley, sino que se aferraban a las obras de la carne. Les era difícil a ellos deshacerse de las obras de la carne. Note bien, hermanos, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas cosas, que son las obras de la carne, no permitían que Cristo fuese formado en la vida de los Gálatas. De tal manera, hermanos, amigo oyente, que si nosotros no nos deshacemos de ellas, difícilmente será también que Cristo tome formación en nosotros. La lascivia, la inmundicia, la fornicación, el adulterio, cosas inmorales, malos hábitos en nosotros, evitarán que Cristo sea formado en nosotros.
Eso era lo que evitaba. Y no solamente la ley, las obras de la carne, sino también ellos, hermanos, se mordían y se devoraban unos a otros. ¿Sabía usted, hermanos, amigo oyente, que cuando el hombre en general, especialmente el Hijo de Dios, cuando no estamos nosotros enfocados en nuestra propia persona, cuando no estamos mirándonos hacia adentro en perspectiva de nuestro propio ser, ocupados en trabajar en ello, ¿sabía usted que es más fácil que el hombre pase la vida peleando con otros? Pase juzgando a otros y criticando a otros. Eso es específicamente lo que sucedía con los Gálatas. Los Gálatas dicen en el capítulo 5, versículo 15 de la carta a los Gálatas: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Había pleitos entre ellos. Es muy fácil entender. ¿Quién, hermano, se aferra a sus opiniones? Número 2, ¿quién no se ha soltado de las obras de la carne? Indudablemente que número 3, tendrá conflicto con los demás. Tendrá conflicto con los demás. Se morderán unos a otros. Recuerdo el artículo de un buen hermano que escribió: a mordidas no se vale. Bueno, los Gálatas peleaban unos a otros. ¿Por qué entre nosotros, hermanos? Con el diablo es el que hay que pelear. Pero, hermanos, también, no solamente Pablo escribió acerca de las cosas que evitaba que el Cristo fuese formado en ellos, sino también Pablo habló de cosas que puedan ayudar a ser como Jesús. Y mire, hermanos, cuando pensamos en ellas, nos gozamos y nos deleitamos de saber que es posible lograr las cosas. ¿Alguien quiere cambiar? Bueno, entendamos una cosa antes de empezar a notar las cosas y factores que nos ayudan a hacer cambios en nuestras vidas, a que Cristo se forme en nosotros. ¿Sabe usted, hermanos, amigo oyente, que la formación, es decir, la transformación o el cambio en nuestras vidas, no es un fin, sino un medio? ¿Se ha fijado que hay personas que quieren cambiar? Es que tenemos que ser transformados, tenemos que ser otras personas, necesitamos cambiar. En realidad, el cambio, transformación del ser humano no es, una vez más, un fin, es un medio para poder asemejarse a Cristo Jesús y para poder tener las puertas abiertas de entrar al cielo. ¿Qué cosas pueden ayudarnos? ¿Qué cosa Pablo enumeró a los Gálatas que podía ayudarles para cambiar, para ser como Cristo Jesús? En primer lugar, hermano, recibir el Evangelio en su pureza. Prácticamente sería imposible oyendo un evangelio adulterado. Si yo empezara a contar chistes, anteponer ideas personales en los textos, a decir mis propias opiniones como lecciones o leyes para usted y para mí, fracasaríamos. Usted se adaptaría a la personalidad mía y no la de Cristo Jesús. Pero si hablamos, hermanos, de donde la Biblia habla, y tratamos de transmitir la personalidad de Cristo Jesús, su sabiduría, su inmensa paciencia, su dominio propio, sería entonces nosotros candidatos a seguir el modelo de Cristo Jesús. Pero necesitamos recibir el Evangelio en toda su pureza. Los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 8, estaban oyendo un evangelio diferente, un evangelio de los judaizantes donde el hombre se exaltaba, se ensoberbecía y Cristo era denigrado en la vida de ellos. Note bien lo que dice el versículo 6 al 8. Estoy, decía Pablo, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 7. Verso 8. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea reo de muerte, sea maldito. Por ello, hermanos, el oír el evangelio puro de Jesucristo nos ayuda a ir cambiando conforme a su imagen. Otra de las cosas que Pablo enumeró a los Gálatas es, hermanos, el hecho de la necesidad de manifestar los frutos del Espíritu. Necesitamos urgentemente, cada cristiano, cada creyente, manifestar, dar a conocer en nuestras vidas personales los frutos del Espíritu.
¿Cómo concuerda, hermanos, con lo que Pablo está diciendo de la formación de Cristo en nuestras vidas? Mire esto, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Cristo nos amó. Gozo. Jesús, levantando sus manos al cielo, se gozó de haber Dios revelado las cosas a los pequeños y las escondió de los sabios. Paz, el príncipe de paz venía a este mundo. Paciencia con sus discípulos en su entrenamiento. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, escuche esto. Abra su corazón, abra su mente. Si tú manifestases en tu vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, la pregunta es, ¿habría ley que te juzgue y se levante y te condene? Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Ni la misma ley judía que los gálatas querían aún seguir aferrándose a ella. Contra tales cosas no hay ley. Si un cristiano, hermanos, se dice manso, se dice espiritual, dice Santiago, muestre en su sabia mansedumbre sus obras. Pero si os mordéis unos a otros, entonces no digáis que esa sabiduría es del cielo. Note bien esto, hay una necesidad urgente de mostrar los frutos del Espíritu. ¿Es usted conocido como un hermano amoroso, gozoso, paciente, que tiene la paz que transmite a otros, bueno, bondadoso, con mucha fe, mansedumbre y templanza? ¿O es usted todo lo contrario? Hay cosas que te pueden ayudar a ser como Jesús. Y una de ellas, hermanos, es ir en busca de esos frutos del Espíritu. Es necesario y es urgente e imperante. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no están en ellos. Se asemeja más y más y más a Cristo Jesús. No solamente recibir el Evangelio en su pureza, manifestar los frutos del Espíritu, sino también Cristo, hermanos. El hecho de que Cristo sea el motivo de tu vida. A veces, hermanos, pensamos, ¿por qué en las iglesias tanta indiferencia a las cosas de Dios? ¿Por qué tanta indiferencia a la actividad de asistir a actividades, de aportar esfuerzos, unir esfuerzos a las actividades de la iglesia, etcétera, etcétera? ¿Por qué tanta indiferencia? Simplemente, hermanos, porque Cristo no es el motivo de nuestras vidas. ¿Y sabía usted que eso puede ayudar y en efecto puede ser una realidad de que Cristo se ha formado en nosotros? Como lo decía Pablo, se dice mejor en sus propios labios, porque él lo vivió. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al leer el versículo 20, hermano, nos queda la disyuntiva solamente de dos caminos. O vive Cristo en ti, o vives tú mismo para sí. ¿Cuál de esas dos? ¿Cuál de esas dos cosas está sucediendo en tu vida? ¿Vive Cristo en ti o vives tú mismo para sí? Busca los intereses que son de Cristo. ¿Buscas hacer las obras y las cosas, los intereses que tienen que ver con Cristo Jesús? ¿O son las cosas que tienen que ver con tu propia persona? En Pablo no se puede, hermanos, poner en tela de juicio. Pablo vivió una vida dedicada al servicio de Dios. Déjenme decirles, no solamente que sería una realidad aún lo que cantamos. ¿Recuerda el himno número 68? ¿Que yo quiero ser cual mi Jesús? Recordando la estrofa número 2, humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero gloria ni poder indignos de mi Señor. ¿Y qué se diría del coro? Hay más y más de mi Jesús en mi vida quiero ser. Más y más de mi Señor seré por su gran poder. Eso cantas tú y yo. Cada domingo realmente quieres ser como Jesús. Dios quiere, hermanos, y espera que tú y yo demanda que seamos como Jesús, conformados a su imagen.
sería una realidad, mis amados, si nosotros cantáramos, si viviéramos una vida diferente, entonces cantaríamos una realidad, no algo irreal. Pero no solamente, hermanos, Gálatas nos presenta la necesidad de ser formados, Cristo en nosotros, sino también de estar conformados a la imagen de Cristo. La palabra conformados, una vez más, dice Romanos, el segundo texto de nuestro estudio de hoy, Romanos 8:29. Note bien esto, y es, hermanos, fascinante entender esto. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes o conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje encierra grandes verdades. Note bien, hermanos, la Biblia latinoamericana, por aquello que usted no entiende, la 1960. Biblia latinoamericana dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra Biblia, la palabra hispanoamericana. Porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo. Reproducir la imagen de su Hijo. La palabra reproducir, hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Me entendemos eso? Ahora, este texto tiene varias cosas grandiosas que me fascinan. Primero, Dios nos conoció de antemano. ¿Qué quiere decir con esto? La predestinación, no la falsa, no la buena. La predestinación en el sentido de Dios tenía en su mente un pueblo celoso de buenas obras de antemano. No en forma individual, sino como un grupo de los salvos. En segundo lugar, hermanos, lo destinó, pero fuimos destinados, no solamente conocidos, sino destinados desde el principio. La pregunta es, ¿para qué? A que nosotros seamos reproducidos a la imagen de su Hijo. De ahí que hay una encomienda, hay una meta, un propósito en Dios, en ti y en mí. No solamente que vengamos a la salvación, sino que seamos transformados, reproduciéndonos la imagen de su Hijo en nuestra propia persona. Y esto es maravilloso de entender, que había de ser primogénito entre muchos hermanos. La palabra conformar se usa del griego sumorphos o sumorfizo. Es decir, que se usa la conformidad de los hijos de Dios a la imagen de su Hijo. Conformarse una vez más, adherirse a una forma, imitarle. Ahora bien, hermanos, en 1 Corintios 1:9 dice la palabra de Dios que nosotros fuimos llamados a esta comunión. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La pregunta es, ¿y cómo establecemos esa comunión con su Hijo Jesucristo? ¿Cuándo usted viene a ser conformados a su imagen? Pedro dijo, sed santos porque yo soy santo. Usted viene a conformar la imagen de Cristo Jesús. Cuando cambiamos, entre más cambiamos, más tenemos comunión con Cristo Jesús. A eso fuimos llamados. Ahora usted dirá, entonces no tenemos comunión. Claro que tenemos comunión. Pero uno de los lazos fuertes, mis amados, es que cuando nosotros nos hacemos a su imagen, tenemos esa comunión, se cumple la promesa. ¿Recuerda Romanos? Por ello, hermanos, fuimos predestinados ¿a qué? A ser conforme a su imagen. Usted cumple el plan y el propósito de Dios de la predestinación. ¿Cuándo? Cuando viene a la conformación o transformación de su vida en Cristo Jesús. Oh, es maravilloso, hermanos, este conocimiento. La carta segunda a los Corintios 3:18. Recuerde que debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Por tanto, nosotros, dice Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando yo leo este texto, hermanos y hermanas, me pregunto, Señor, si yo me paro frente al espejo, la silueta que yo podré mirar o al estar yo frente a ese espejo, note bien como dice la Escritura, como en un espejo la gloria del Señor. ¿La imagen que transmite ese espejo es la misma imagen mía o es la imagen de Cristo Jesús?
¿Cuál es esa imagen? Si yo soy el mismo después que he obedecido el Evangelio, no hay cambios en mi vida. ¿Cuál es la imagen que transmite ese espejo? Note bien, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. El hombre es parado frente a Cristo Jesús y cada día nuestra imagen irá cambiando y debe ir cambiando a tal grado que Cristo mismo se refleje en nuestra propia vida, como el espejo refleja nuestra propia imagen. Hermanos, que Dios nos ayude a lograr eso. Pero déjame pasar al tercer y último texto que habla de la transformación. Debemos ser transformados o cambiados a la imagen de Cristo. Y esto es, según los Corintios 3:18 exactamente. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, note bien la palabra, transformados de gloria en gloria. Transformados de gloria en gloria. La palabra transformados, obviamente que no es lo mismo el verbo del griego, sino que transformados viene del griego metamorfo, que significa metamorfosis. Por eso puse ahí una pequeña larva y una pequeña mariposa. Metamorfosis. Y eso, hermanos, metamorfosis simplemente cambiar de imagen, transfigurar, cambiar a otra persona. Muchos piensan que cuando vamos y leemos y apreciamos a Jesús allá parado en el monte de la transfiguración frente a sus 3 discípulos, pensamos solamente que en esencia la lección es que a Jesús hay que oír y que a Moisés hay que evitar y que a Elías, representando a los profetas, hay que ignorar. Pero ¿sabe usted que hay algo más allá en el monte? Cuando Jesús se transfiguró, hermanos, está representando el mismo modelo, el proceso que tú y yo, mis amados, debemos de vivir en nuestras vidas. Debemos ser diferentes. Note bien lo que dice Mateo 17, 1 y 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró delante de ellos. Jesús está mostrando el mismo proceso que tú y yo debemos realizar en nuestras vidas una vez que venimos a Cristo Jesús. Cambios, transformaciones, cambio de imagen en nuestro carácter, en nuestra vida interior. Por ello, hermanos, ¿cómo somos? ¿Cómo vivimos ahora? Esta misma palabra transformar aparece en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, aceptable a Dios. En el versículo 2, no os conforméis, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Note bien la palabra conformar. De morfos. Sino transformaos. No morfos. Metamorfosis. Y usted dice, hermanos, ¿qué quiere decir esto? No poner tu vida, acomodarla al modelo del mundo, sino una transfiguración de tu imagen, tu carácter en Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conclusión del tema. Hermanos, simple. Nuestra misión personal en la vida, nuestra misión individual de cada uno en nuestra vida, escuche bien esto, es conformar, cambiar, adaptar nuestras vidas a la vida de Cristo Jesús. Esa es la misión tuya a la cual viniste a este mundo. Esa es. No como propósito, sino como medio. Ninguna cosa inmunda entrará ya en los cielos, que hace abominación o hace mentira. Hacemos esto, hermanos, formando a Cristo dentro de nosotros, como Pablo dijo a los Gálatas. Por último, para ser transformados, tú y yo necesitamos hacer cualquier cambio que se requiera, cualquier cambio que se necesite. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ello? ¿Estamos dispuestos a ello?
¿Estás cansado de vivir, de ser la misma persona? ¿Piensas y sientes que no hay cambios en tu vida? Es muy posible que sean las causas que estorbaron a los Gálatas. Te aferras a tus propias opiniones, ideales e ideas. No las quieres abandonar como los Gálatas no abandonaban la ley. Es muy posible que las obras de la carne estén en tu vida, como lo estaban en los Gálatas. Y como evidencia son las mordidas unos con otros, culpas a los demás por tu desgracia y tu infelicidad y tu desdicha. Hermanos, amigo oyente, estás en esta mañana. Estás cansado de vivir y ser la misma persona que antes. No puedes obrar una transformación si no tienes un modelo, un espejo enfrente que es Cristo Jesús. Necesitamos al Señor de gloria, hermanos, admirarle, presentarnos frente a Él y empezar a imitarle de una vez por todas. Que Dios nos ayude a lograrlo. Estás tú aquí, ven a Cristo Jesús. Confiesa su nombre desde ahora. Sé bautizado para perdón de tus pecados, para que empieces una vida nueva de transformación. Puestos de pie para cantar el himno, hermanos. Dios los bendiga ricamente.